Gracias, Señor, por este mediodía. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos instruyes a través de ella y, Padre, como acabamos de cantar, gracias porque podemos pedirte firmeza en tu palabra, en tu enseñanza. Ayúdanos a, siempre que abramos las Escrituras, entender lo que tienes para nosotros. Que hoy no sea la excepción. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En la semana estaba recordando estos programas de televisión donde invitan a varios chefs para concursar, competir entre ellos, y todos preparan algún platillo. Y en las mañanas les decía a los hermanos, yo recuerdo casi claramente el primer programa de cocina que quizá hubo en México, y algunos recordarán el nombre de Chepina Peralta, ¿verdad que sí? Ok, no soy el único que ya tiene más de 25 años, entonces eso es bueno, pero han proliferado, hay muchos programas de pasteles, de postres, pero estos de cocina en particular los recordaba porque normalmente invitan a un chef que lleva a otros chefs, o sous-chefs, como les llaman, y cada uno tiene su especialidad. Entonces, algunos son especialistas en ensaladas, otros en platos fuertes, otros en postres, y lo que hacen es que se les fijan los objetivos. Una comida tipo griego, por ejemplo, se les da el tiempo que van a poder estar cocinando y ellos empiezan. Y no dicen, cuando ponen los micrófonos, no se oye que dice uno de ellos, bueno, yo voy a preparar la ensalada, y que el otro diga, yo también, y que el otro diga, yo también hago la ensalada, ¿no? No, cada quien se pone de acuerdo en lo que es especialista, para lo que ha estudiado, para lo que es hábil, y es en lo que participan para terminar al final del tiempo con el objetivo cumplido, que es una comida tipo griego o lo que sea. Y en algunas variaciones de estos concursos, lo que hacen es que de repente desarman uno de los equipos y sale uno de los chefs y se va a otro equipo. Entonces cambia de proyecto y allá le dan otros parámetros, quizá otro tiempo, otro objetivo, y no dice, bueno, voy a hacer el mismo platillo de allá. Tiene que entender qué le corresponde hacer con su especialidad, con las características que tiene, y entonces se lanza a trabajar, a hacerlo en equipo, como complemento de los demás chefs. Y entonces ya en la participación terminan y logran el objetivo, ¿o no? Ya depende de cómo trabajen. Y recordaba esto porque cuando pensamos en los dos temas que hemos visto el domingo pasado y el que vamos a ver hoy, y en los temas que se hablaron desde el viernes y ayer sábado, sé que no todos pudieron estar aquí, pero ya que estén publicados las conferencias de este fin de semana, les recomiendo que las vean. Cuando pensamos en la masculinidad, que es de lo que se habló el domingo pasado, y la feminidad o femineidad, que es de lo que vamos a hablar hoy, necesariamente tenemos que pensar en este cuadro de características con las que Dios nos creó. Creó a las mujeres de cierta forma, les hizo un llamado, es decir, les dio características, responsabilidades, deberes que tienen que cuidar para cumplir su voluntad, y a los varones de la misma manera, los diseñó de cierta forma, nos creó de cierta manera y nos hace un llamado a ser responsables en ciertas áreas, ciertas cosas. Y eso es lo que vemos en la Biblia, no es mi opinión, es lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que recordar que nosotros como cristianos creemos en la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo estos pasajes, hermanos, que leímos, y algunos otros. Tengan ahí Génesis 1 abierto, por favor, ya cerca de los versículos que leímos. Más adelante vamos a hablar de Efesios 5. Si lo quieren buscar y poner ahí una hojita o un separador, está bien, para que no estén buscando, no pierdan tiempo buscándolo
mientras estamos hablando del tema. Pero hay, yo diría, un cuadro descriptivo que podemos entender en toda la Escritura, pero empieza aquí en Génesis. Y quiero hacerles una pregunta. Y esta sí voy a pedir que me la contesten, porque ya ven que a veces acostumbro a hacer preguntas y les digo, no, nadie conteste, por favor. No queremos que levanten la mano, solamente que la piensen. Pero eso sí, ¿ustedes creen que el versículo 31 de Génesis 1 es verdad? ¿Ya lo leyeron? Y vio Dios todo lo que había hecho, todo, y he aquí que era bueno, ¿cómo? En gran manera. No solamente bueno, sino en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Bueno, déjenme informarles algo. Lo que dice Génesis 1 y luego lo que dice Génesis 2 no están desligados, no son historias diferentes. Génesis 2 cabe o entra en Génesis 1, porque Génesis 1 de lo que trata es de la creación y de esta relación que el ser humano, toda la humanidad, debe tener, de acuerdo con lo que Dios quiere, con la naturaleza creada, con todo lo que Él creó. Y la relación, por ende, que el ser humano tiene para con Dios. Y el capítulo 2 habla ya no de la humanidad, sino de hombre y mujer. Y nos habla de la creación especial que es el hombre y la mujer y de cómo deben interactuar de acuerdo con lo que Dios estableció. El capítulo 3, que es la otra parte que leímos, habla de la caída, cómo entra el pecado y cómo se distorsiona esa relación del hombre con la mujer con el hombre y de la humanidad con todo lo demás creado. Y también, por supuesto, lo primero que cae, lo primero que se desvirtúa es la relación del ser humano con Dios. Y luego a lo largo de todas las escrituras vamos viendo cómo se desarrolla esta parte de la caída, cómo hemos ido echando a perder todo lo que Dios hizo que es bueno, las relaciones humanas, la naturaleza, la relación entre pueblos, etcétera, todo esto. Y lo podemos ver aquí a lo largo de lo que sería el periodo de la caída. La creación es una parte, la caída, y podemos ver también a lo largo de todas las escrituras cómo Dios fue entretejiendo su plan de redención. Y en la cruz nos muestra cómo el Señor Jesús dijo, consumado es. Había sido terminado el plan de redención y daba paso a lo que vendría después para todos aquellos que pusieran su fe en Cristo, que era la vida eterna, es la vida eterna. Pero no solo eso, sino seguimos leyendo, vemos la nueva creación en el Apocalipsis y vemos la restauración de todas las cosas, incluyendo la naturaleza, pero también la relación de hombre con mujer, mujer con hombre y con la nueva creación, con la naturaleza. Y eso es lo que vemos, pero podemos ver también este cuadro que les decía del diseño y el llamado de Dios, que es para el varón, Él lo crea para ser cabeza, siervo, guía de la familia, de la mujer y de su familia. El llamado que le hace, la responsabilidad que le da es que debe ser amoroso como Cristo, ministro, proveedor, cuidador y protector y maestro, que incluye la crianza también de los hijos, su participación ahí. No vamos a detallar todo esto, una parte ya se vio el domingo pasado, pero hay más predicaciones, si las quieren buscar en YouTube, en nuestro canal, el canal de la iglesia, hay más predicaciones que hablan de estos temas. Ahora, diseño de la mujer, ¿cómo diseñó Dios a la mujer? Bueno, la creó como ayuda idónea. Y el llamado, la responsabilidad que le da, que es algo diferente de lo del varón, pero que es complementario, es que debe ser sujeta, respetuosa, administradora, proveedora en colaboración con el varón, amorosa y debe estar atenta a la crianza de los hijos. Cuando hablamos de estas características y solo mencionamos estas palabras, a muchas personas les hace ruido. Y les hace ruido por una de dos razones o por las dos. La primera es porque no le creen a Dios. ¿Qué leímos en Génesis 1:31? Que todo lo que Dios hizo, ¿qué? En gran manera. Entonces,
Contra eso, bueno, es Dios el que está diciendo las cosas, es Dios que las creó, es Dios quien diseñó. No podemos decir, te equivocaste, Señor. No podemos. Podemos, pero estamos equivocados nosotros. Y la segunda razón es que no han creído en Cristo, no son nuevas criaturas y no pueden entonces entender y creer todo lo que Dios dice en su palabra. Así que el primer paso para entender esto, para poderlo vivir realmente como Dios quiere que lo vivamos, vivir en su diseño, es creer en Cristo. Ahora, Dios decide hacer una ayuda idónea para Adán. Vemos versículos que leímos. Voy a leer el 15 y luego el 18 al 20 de Génesis 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo puso a chambear, ¿no? Desde antes de que creara a la mujer. Así que el hombre ya estaba trabajando. ¿Se dan cuenta? Ya estaba produciendo, ya estaba en esta comunión con Dios, obedeciéndolo, haciendo lo que Dios le había mandado, y le mandó también ponerle nombre a los animales. Versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces vemos al hombre solo en este momento que necesita y evidencia que necesita una ayuda idónea. Cuando vemos en Génesis 1 cómo Dios habla acerca de la creación de la humanidad, entendemos varias cosas que tenemos que ver antes de esta parte. Y es que dice que Dios creó al hombre, a la humanidad, eso es a lo que se refiere, creó a la humanidad, y dice varón y hembra los creó. Y también dice que los creó a imagen y semejanza de Él, de Dios. Y esto lo que nos permite ver, y es muy claro, no solamente aquí, sino hay más pasajes en la Biblia donde lo podemos ir entendiendo, es que Dios creó al hombre y a la mujer iguales en importancia, en dignidad y en valor delante de Dios, pero eso se tiene que reflejar delante de la humanidad misma, de la sociedad. No hay mayor valor, no hay más importancia en el varón por haber sido creado antes. Sí hay algunas características, pero en cuanto a la importancia, es igual de importante habiendo sido creado en primer lugar, y la mujer es igual de importante aunque fue creada posteriormente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Después, regresamos a Génesis 2. Estas palabras que vemos aquí, donde dice que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y que Adán se da cuenta que no había ayuda idónea para él, pues nos permiten ver que realmente hacía falta. Dios dice, falta este complemento. El ser humano completo es hombre y mujer. Iguales, pero diferentes. Suena paradójico, ¿verdad? Pero así es, y es lo que entendemos y es lo que vemos. Ahora, la palabra ayuda, esta palabra del original, tiene que ver con ayuda, o significa ayuda, socorro, ser ayudado, o ayuda como sustantivo, una persona que es de ayuda. Y no es de ninguna manera despectivo o que Dios esté minimizando a la mujer o que esté diciendo, ok, voy a ser un ser humano de segunda clase. No, para nada. Porque esta palabra en el hebreo se utiliza más de 20 veces en el Antiguo Testamento, 15 de las cuales, si no mal recuerdo, son dirigidas o se refieren a Dios mismo. Y no que Dios haya creado a una diosa, ¿verdad? Sino está diciendo es ayuda, como vemos en los pasajes del Antiguo Testamento, que Dios se refiere a sí mismo diciendo yo soy ayuda de mi pueblo, necesitan de mi ayuda. Necesito estar con ellos para que puedan lograr la victoria en una batalla, para que puedan salir adelante, etcétera. Y
Esto es lo que está diciendo de la mujer. El varón necesita este socorro, esta ayuda que lo complemente. Y luego la otra palabra que es idónea, la palabra original significa delante, de frente, como la parte opuesta, no como enemigo, sino la contraparte. Es decir, en otras palabras, este complemento, esta ayuda que viene a ser un complemento. Y es como Dios crea a la mujer. Por eso les decía, este es el diseño de Dios. No la creó y le dijo, a ver, ahora vas a aprender a hacer ayuda idónea. Y vas a estudiar desde Génesis 1 hasta para que un día logres ser ayuda idónea. No, la creó así. De hecho, cuando nosotros pensamos en las diferencias que hay entre hombres y mujeres, tanto las biológicas, fisiológicas como las psicológicas, podemos ver que somos realmente diferentes, hombres y mujeres. Hay diferencias incluso en el cerebro. No les decía en la mañana, y por ahí vi muchas sonrisas de las hermanas, no sé por qué, pero les decía, bueno, el cerebro del varón es más grande que el de la mujer. Y primero fue una mueca como de, o sea, pero después les dije, lo que han encontrado es que en el cerebro de las mujeres hay más sinapsis, hay más conexiones, más redes. Y bueno, compensamos, ¿verdad? Nosotros tenemos menos, pero al tener más cerebro, a lo mejor igualamos la sinapsis. No, eso solo lo estoy diciendo para consuelo mío. Pero somos diferentes. Hay cromosomas XX en uno y XY en otro, de tal manera que no podemos decir, yo ya me cambié y soy otra cosa. No podemos, porque finalmente si analizan mi genoma, mis cromosomas, van a darse cuenta que soy hombre. Y sí es cierto, hay cuestiones médicas ahí de las cuales no voy a hablar ahorita porque no es el tema, ya hemos hablado de eso hace 2 años o 3, pero lo importante es esto, somos diferentes pero somos complementarios. La palabra idónea entonces habla de alguien como opuesto pero que complementa. La palabra de ayuda no es de alguien que es un sirviente, sino alguien que viene a complementar lo necesario. ¿Para qué? Para que en el mandato de Dios a la humanidad se pueda cumplir hacer florecer la naturaleza. Y en el mandato que Dios tiene para mujer y hombre en el matrimonio, se venga a complementar el plan, cualquiera que sea, que Dios tiene para ese matrimonio. Sí hay cosas generales que Dios quiere de cada matrimonio, que se amen, que procreen, que si tienen la bendición para ello, que sigan adelante, que críen hijos, que participen en la iglesia de Cristo, la iglesia local que les ha dado. Y todo esto lo pueden hacer, lo deben hacer como complemento los que están casados. Ahora, cuando vemos a Adán que recibe a Eva, la recibe muy entusiasmado, ¿no? Ayer escuchaba que decía, me parece que fue el pastor Jorge, que hablaba del poema que recitó Adán. Creo que no lo dijo así, pero finalmente lo vemos como un poema, ¿no? Ahora esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y nosotros en español y en esta época decimos, ay, qué poco romántico, ¿no? Como que podía haber hablado de las flores, el campo, el amanecer, pero realmente lo que estaba diciendo es, qué maravilla, Señor, me has traído a alguien igual que a mí, pero distinto, de la misma esencia. Por eso Dios creó a la mujer de la costilla de Adán y no nuevamente de la tierra, del polvo, sino del hombre, de lo que ya era el ser humano, la creó. Para que entendiera, como decía Matthew Henry, que no había sido creada para ser pisoteada ni para estar por encima del hombre, sino para estar al lado del hombre y tomada de cerca del corazón para ser amada. Y bueno, eso bien podría haber sido lo que Adán pensó cuando dijo, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero ¿qué pasó, hermanos? Pues si Dios nos diseñó, nos creó, nos da este llamado, estas responsabilidades, ¿qué sucedió? Bueno, lo leímos ahí en Génesis 3, lo tienen ahí a la mano. Génesis 3. Les voy a leer el versículo 16, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes sigan con su mirada ahí en la versión que tienen. Y dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz.
y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Algo similar en Génesis 4 le dice Dios a Caín, le dice que él deseará controlar el pecado o sus pasiones, pero el pecado lo va a gobernar a él. Es la misma expresión y por eso entendemos que Dios está diciendo esto. ¿Por qué? ¿Qué sucedió aquí en Génesis 3:16? Bueno, si vamos como en las series de televisión 2 días antes, en este caso no sabemos cuánto tiempo antes, Eva había comido de un fruto prohibido, había caído en pecado, Adán la siguió, comió también y habían desobedecido a Dios. Y entonces Dios habla con la serpiente, habla con el hombre y habla con la mujer y les dice lo que va a suceder a partir de ese punto. Hace que ni el trabajo duro ni esta situación de la autoridad y de la sujeción que vamos a ver en un momento más, empezaron con la caída, ya estaban establecidas y las podemos rastrear hasta el capítulo 1 y 2 de Génesis. Así que ese no es pretexto para decir, no, es cuestión de la caída, así que eso no vale, ¿no? No. Y entonces la distorsión que vemos aquí es que la mujer iba a querer dominar al marido y el marido iba a gobernar, pero a querer gobernar de manera autoritaria a la mujer y su hogar. Y es lo que vemos hoy en día, ¿o no? Eso está sucediendo hoy en día. Si escuchan la conferencia del viernes y lo que se platicó ayer y se habló en las conferencias, pueden ver este tema de las ideologías, del machismo, del feminismo, de la búsqueda de la felicidad y otros asuntos. Pero la cuestión es que es producto del pecado. Y la relación de hombre y mujer se salen de los cauces que Dios había establecido con su diseño y con su llamado a cada uno de ellos y con su llamado a sojuzgar a la tierra para la humanidad. Ahora, yo comentaba en la mañana que normalmente siempre estamos hablando, cuando hablamos de estos temas, parece que siempre entendemos que se tiene que hablar solamente de la mujer casada y del hombre casado. Y entonces los solteros como que adquieren esta idea de que, bueno, yo soy soltero y ahora que me case, me prestan la grabación del pastor para ver qué dijo de la mujer, ¿no? O voy a empezar a estudiar estos asuntos y bueno, a ver cuándo entiendo y aprendo. Pero no es así. Si estamos hablando de un diseño, bueno, entonces es como Dios nos creó. Si estamos hablando de que Dios nos da unas responsabilidades, nos las da desde siempre. Que se vean, se ejerzan de manera distinta es otra cosa. Pero mientras somos solteros tenemos que ir entendiendo cada vez más y practicando. Aunque parezca raro, pero así es. Por ejemplo, en el tema del ser ayuda idónea, algo que creo que es necesario dejar claro, es que las solteras fueron diseñadas para ser ayuda idónea, pero cuidado, no por ser mujeres y por tener ese cableado interno, tienen que ser ayuda idónea de sus hermanos, del pastor, de todos los hombres, de la iglesia. No. La ayuda idónea fue para el varón que estaba solo y a quien Dios llevó y unió en matrimonio. Sin embargo, creó a la mujer con la capacidad ya de ser ayuda idónea. Así la creó. Entonces, ¿qué sucede con las solteras? Bueno, pueden estar atentas al liderazgo, a la guía de su padre y animarlo, ser obedientes, ir aprendiendo qué se requiere para que la familia funcione y participar en ello, como hijas, no como esposas, como hijas. Y eso les va capacitando para que si un día el Señor les permite casarse, sepan cómo se ve esta ayuda idónea. Pero ¿cómo van a aprenderlo? Viendo a la mamá. Si no hay una mamá porque no está, ha fallecido, bueno, tienen que aprenderlo de la palabra de Dios y de otras mujeres virtuosas. Y si tiene papá, entonces puede ayudarle al padre e ir aprendiendo. En resumen, cultivando un corazón y disposición de ayuda y servicio
a la familia, en la iglesia y en la sociedad. La segunda cosa que quiero que veamos, no vamos a hablar de todas las características porque no nos da tiempo, pero esto debemos verlo, y es el tema de la sujeción. Y sé que causa estrés cada que se menciona esta palabra en un tema como este, de la feminidad, pero creo que cuando escuchamos sujeción lo primero que debemos pensar es que en la vida normal del cristiano existe y debe haber sujeción. Eso dice la Biblia. Todos debemos estar sujetos ¿a quién? A Dios, a Cristo. Y eso en primer lugar. Vean ahí en Efesios, si lo buscaron lo apartaron, Efesios 5. Bueno, el pasaje, empezando en el versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y antes de ver qué es estar sujetas, lo primero que vemos es que le dice: las casadas estén sujetas ¿a quiénes? Sus propios maridos, no a todos los hombres, a sus propios maridos. Ahora, déjenme regresar un versículo 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Después en el versículo 22, en los idiomas originales, en el idioma original, no está la palabra sujeta. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que quiero decir es que está bien traducido, pero no está la palabra. ¿Por qué? Porque en el 21 dice: someteos, sujetaos los unos a los otros. 2 puntos y aparte. ¿Cómo? Las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos. Los maridos sujetos a Cristo tienen que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y continúa, habla de los siervos, habla de los hijos. En el caso de los hijos no dice sujétense a los padres, aunque debe haber sujeción, sí, pero a los hijos les dice obedezcan. Y no es la misma palabra que sujetar. Entonces, esa es otra historia, pero en los hijos también. Y sigue hablando de otros detalles que ahorita vamos a mencionar, pero dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este último versículo es el 33. Si se dieron cuenta, me lo salté, pero es en el versículo 33 y es la conclusión que da Pablo en este último versículo del Efesios 5. En Colosenses 3:18 leemos: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y quisiera hacer una lista de lo que no es la sumisión y de lo que sí es la sumisión. Pero antes de eso quisiera liberar el estrés de todos aquellos que se estresaron cuando dije sujeción. A veces sentimos un poquito de aversión por esta palabra, pero porque estamos acostumbrados a oírla en otro contexto y a oír las interpretaciones de otras personas allá afuera y a veces adentro de la misma iglesia, y eso es triste, porque lo que dicen es sujeción, ok, y viene a su mente este tema ideológico de que siempre tiene que haber un opresor y un oprimido, y el oprimido es el que está sujeto y el opresor es el que sujeta o es la autoridad. Bueno, la Biblia no es lo que nos muestra. Si habla de autoridad la palabra de Dios, pero cuando habla de la sujeción, habla de una característica en particular, que es ponerse uno de manera voluntaria e inteligente debajo de una autoridad, y en este caso que Dios ha establecido. Y todas las autoridades que existen son delegadas por Dios, porque la autoridad última, máxima y soberana es la de Dios, no hay más. Así que si hay otra autoridad, es delegada por Dios, y lo vemos en su palabra. Si no, entonces a lo mejor es una autoridad que no debiera existir. Pero en la Trinidad, hermanos, si ponemos atención, podemos ver cuando Jesús dijo allá en Juan 10,
Versículo 30, yo y el Padre uno somos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que Él y el Padre eran de la misma sustancia, misma esencia, eran el mismo. Así que Jesús estaba diciendo, yo y el Padre somos iguales. No hay diferencia. Pero después, bueno, más bien antes, Jesús había dicho en Juan 5:30 que Él se sometía al Padre. Entonces, ¿cómo? Si es igual, ¿por qué se somete? Porque la sujeción no tiene que ver con la igualdad. Tú puedes ser igual a otra persona, y de hecho lo somos, llevamos la imagen de Dios, pero hay personas que tienen autoridad y tenemos que sujetarnos. Juan 5:30, Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esto no significa que uno sea superior al otro. Son iguales, son Dios. Un solo Dios en tres personas. Y las decisiones sabias que el hombre y la mujer pueden tomar debieran ser en el matrimonio en consenso. Sin embargo, cuando hay necesidad de tomar una decisión final y no hay un consenso y hay que tomarla, tenemos que estar conscientes de algo. La autoridad, toda autoridad, no solamente se refiere a tener responsabilidades y cumplirlas, y que eso nos dé la autoridad. No, la autoridad la delega Dios y sí nos hace este llamado, por eso quise hacer esa distinción. Estas responsabilidades que nos da tenemos que cumplirlas, pero además debemos tener y nos da la capacidad de tomar decisiones. Eso complementa el concepto de autoridad, pero deben ser, ya lo mencioné, decisiones sabias, y lo comentaba hace rato con el pastor Ramsés. Él me decía, bueno, es que si es cierto, las decisiones sabias son mejor en conjunto. Y la misma Biblia dice eso, que debemos tener consejeros, ¿no? Y qué mejor consejero para un varón o para una mujer que su propio cónyuge. Y esta autoridad entonces de que se habló el domingo pasado del varón, también le da la responsabilidad por ser cabeza delante de Dios. ¿Recuerdan la historia de la caída cuando Eva comió el fruto y después Adán comió y luego vino Dios? Bueno, pregunta, ¿quién comió primero del fruto? Eva y después Adán. ¿Y a quién llamó primero Dios para tomarle cuentas? A Adán. ¿Por qué? Porque él era el responsable, porque él lo creó como cabeza y tenía esta responsabilidad delante de Dios. También a Eva después habló con ella, y también a Satanás habló con él, con la serpiente. Cada quien su responsabilidad, pero el que estaba como representante, que es otra de las características de la autoridad, era Adán. Ahora me voy a la parte de lo que no es la sumisión. Voy a leer estas características de lo que no es la sumisión, esperando que esto nos aclare en buena medida parte de lo que hemos venido diciendo. La sumisión, hermana, no es estar bajo un dominio autoritario. Si el hombre es autoritario, está fallando y va a rendirle cuentas a Dios por eso. No es ser inferior, eso ya lo mencioné antes en cuanto a la igualdad en que Dios nos creó. No es vivir en pasividad, no quiere decir que tengas que estar sentadita en tu casa sin hacer nada, ni opinar, ni decir nada. No. No es perder tu identidad, tú sigues siendo una mujer, sigues siendo una persona, y si has creído en Cristo, sigues siendo hija de Dios y lo serás para toda la eternidad. No es dejar en segundo lugar la voluntad de Cristo para poner en primer lugar la voluntad de tu esposo, tampoco. No es abandonar tu cerebro y tu voluntad allá afuera antes de entrar al altar cuando te casas. No, sería desperdiciar todas esas sinapsis, ¿no? No es que la fuente de fortaleza espiritual provenga del esposo, no es actuar por y en miedo. No es renunciar
a tus proyectos, pero sí implica adoptar un proyecto principal que Dios te ha dado y tienes que entenderlo así. Hace rato que iniciamos, les decía de estos concursos de cocina. Entonces imagínate que tu familia, donde tú naces, es este primer grupo de chefs y resulta que tú eres hombre o mujer y pasa el tiempo, termina ese primer tiempo que Dios tiene para ti y sales al siguiente proyecto. Cambias de equipo ahora a tu propia familia, pero tienes que entender que ahora estás integrado en ese proyecto y tienes que entender cómo Dios diseñó a la familia, no solo cómo Dios te diseñó a ti como mujer y al varón como varón, sino también cómo diseñó la familia y cómo Él desea que sea la mujer en la familia, dentro de la familia y las responsabilidades que tiene allí. Y por eso ya mencioné yo antes este cuadro que te decía del diseño, el llamado del varón, pero también de la mujer, porque esa es parte de lo que vemos en las Escrituras, que Dios tiene para la mujer, para que lo viva, porque así la creó y porque le ha dado la posibilidad de llevarlo a cabo de manera excelente, pero también al varón, la parte que le corresponde. Y ambos funcionan juntos, complementados o como complemento. Lo que sí es la sumisión es actuar subordinada a Cristo. Es un mandato que no está normado ni por tu experiencia ni por la cultura, sino por la palabra de Dios. Está limitada a lo que es ser piadoso, piadoso entendido como una vida que agrada a Dios porque sigue y hace su voluntad. En el caso de las mujeres involucra solo al esposo. La sumisión bíblica de la esposa es el llamado divino para honrar y afirmar el diseño que Él ha puesto para ella, pero también en el caso de su marido, para su marido. Por eso es ayuda idónea, por eso como complemento junto con Él. Tener a Cristo como dueño y Señor y buscar hacer su voluntad, tener la decisión y el valor de no caminar hacia el pecado si su esposo va caminando hacia el pecado o si su esposo le pide que haga algo pecaminoso. Es estar contenta con lo que Dios les permite tener. En cualquier combinación que tengan en cuanto a su vida productiva económicamente, es estar contenta con lo que Dios le permite tener. Ahora, esto no es solamente para la mujer, aclaro, por aquellos que están pensando, ay, el hermano está diciendo que pues no tiene que pensar la mujer en pedir que haya una mejor provisión. No, yo creo que de manera sabia puede hacerlo, pero además de todo, la Biblia sí dice para todos los cristianos que debemos estar, que si tenemos sustento y abrigo, estemos ¿cómo? Contentos, porque es lo que Dios nos da. No dice que no trabajemos, ni dice que no busquemos mejorar. Y algo que quiero aclarar de una vez es que no hay un lugar en la Biblia donde diga que la mujer no puede trabajar, pero se nos dice que todo lo tenemos que hacer sabiamente y contemplando los principios divinos, los mandatos divinos y lo que es más conveniente de acuerdo con los patrones bíblicos que podemos ver. Y en ese aspecto tenemos que entender algo, hermanos, que no puedo yo decir voy a cumplir con una responsabilidad que veo claramente en la Biblia y para eso tengo que pecar. O sea, sería algo inverosímil. Y entonces, ¿por qué a veces sí decimos, bueno, voy a cumplir una responsabilidad que tiene la Biblia, pero voy a dejar de cumplir la otra? Porque dejar de cumplir las responsabilidades, los deberes que Dios nos da, es pecado. Porque no estamos obedeciendo a lo que Dios nos pide que hagamos y cómo nos pide que vivamos. Entonces, todo esto tiene que ser parte de lo que nosotros vemos y contemplemos para tomar decisiones en cuanto al trabajo, en cuanto a la educación de los hijos, en cuanto al lugar donde vivimos, en cuanto a lo que compramos, en cuanto a cómo gastamos el dinero, todo esto. Y ahora Dios le ha dado una característica y un llamado muy particular a la mujer para administrar el hogar. Dice en Tito 2, 4 y 5 que las mujeres, da algunas características, en particular en el 5 dice que tienen que enseñar a las mujeres jóvenes, las mujeres mayores, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, que significa atender los asuntos del hogar, los asuntos, todos los asuntos. Y cuando Pablo habla de las viudas jóvenes, les ordena que gobiernen su casa. Dice, quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa. Y en este caso, gobernar, la palabra significa administrar los asuntos de la familia. ¿Por qué se lo dice Pablo a las mujeres? Porque Dios les ha dotado y les ha llamado para que puedan ser buenas administradoras. El hombre tiene que participar, claro, es responsable delante de Dios el primero, pero a la mujer le ha dicho esto el Señor. Así que entendemos cuando vemos que el hombre es cabeza y que una de las características para los pastores, pero hablando de los varones, allá cuando Pablo le escribe a Timoteo, es que gobierne en su casa los varones, y a la mujer le dice que gobierne también. No vamos a decir, no, pues entonces ¿cuál? No entiendo. No, sí entiendo. A los dos les está diciendo, uno es el responsable delante de Dios de todo lo que pasa en el hogar, pero los dos gobiernan juntos, los dos tienen una autoridad delegada para con los hijos, y el hombre para con la mujer y los hijos. Y lo sabio es que juntos hagan las cosas, pero si hay una decisión que tomar, a la que no se llega a un consenso. Lo que alcanzo a ver, hermanos, es que es este punto en donde el varón tiene que decir, esto es lo que he visto, esto es lo que he orado, esto es lo que alcanzamos a ver, es en beneficio de la familia. No es que no te esté haciendo caso, pero hay una decisión que tomar urgentemente, y me hago responsable delante de ti, de mis hijos, delante de Dios y delante de la sociedad por esta decisión. Pero no debe ser jamás una decisión egoísta porque estás persiguiendo lo que tú deseas solamente, ni una decisión que sabes que podría dañar a tu esposa, a tus hijos, y que podría ofender a Dios también. Entonces, ¿tiene la mujer autoridad en su casa? Claro que sí, lo dice la Biblia. No es que la mujer solo se sujete y obedezca ciegamente al esposo, pero sí debe entender que su esposo es cabeza de ella. Y la mujer soltera en todo esto tiene algo que aprender, que hacer, que practicar, que vivir. Claro, porque finalmente, se case o no se case, está viviendo en la sociedad, está viviendo en su familia, está viviendo en la iglesia, si es cristiana, y le debe obediencia, sujeción a su padre en principio. Tiene que entender que la vida normal del cristiano incluye la sujeción a Dios y la sujeción a las autoridades. Incluso la Biblia dice que tenemos que estar sujetos a las autoridades, ¿no? Y ahí debemos darle honra a quien se le deba dar honra, incluyendo, dice ahí, al rey. Entendemos que es a los gobernantes. Dependiendo de tu vida soltera y de la dinámica familiar en que estés, tienes que confiar en la provisión de tu padre, sobre todo si es cristiano, para la guía que él te va a dar, su liderazgo, su protección, su dirección. En cuanto al asunto de la administración, puedes aprender también, soltera, colaborando con tu mamá, ayúdala. Muchas veces, cuando he hablado de estos temas y digo, a ver, mamás, sus hijas ya están practicando esto, ¿verdad? Ya se levantan temprano, ya se disponen a ayudarla antes de salir a sus escuelas, y cuando regresan ven qué es lo que hace falta para apoyarla, y todas las mujeres no todas, muchas se ríen, y yo nunca he entendido por qué se ríen, pero mujeres solteras, yo sé que muchas de ustedes sí apoyan, pero si no lo estás haciendo o lo estás haciendo a medias, también puedes y debes estar aprendiendo de esto, porque además estás seguramente yendo a la escuela o ya estás trabajando, estás aprendiendo, preparándote para la vida, para ser una mujer que pueda apoyar mejor a tu marido, a tus hijos, que si después en algún punto de tu vida vas a trabajar, bueno, que lo puedes hacer de manera excelente para honra y gloria de Dios, y que cuando el Señor te dé hijos entiendas cuál es tu responsabilidad delante de Dios, con tu esposo, con tus hijos, y el tiempo que puedes dedicarle entonces al trabajo o no dedicarle al trabajo.
Si quisieran ver una enseñanza más extendida de todos estos temas, seguramente hacia el final de la semana van a estar ahí un congreso donde se habló hace unos 2 o 3 años de todas estas enseñanzas con mucho mayor detalle. Les recomiendo que las busquen y que las vean. Están basadas, por supuesto, en la palabra de Dios, en el canal de nuestra iglesia. Y hermanas, hay más que podemos decir, pero creo que esto es algo que debe ser rector en nuestras vidas. Primero, creerle a Dios que todo lo que Él creó, todo lo que Él ha establecido, todo lo que vemos en su palabra es bueno. Lo que Él nos dice que somos, cómo debemos ser, cómo debemos vivir, tiene que ser obedecido. Y que esto que habla del hombre y de la mujer siendo complementarios, en donde sí somos iguales en importancia, en valor, en dignidad, igualitos, no hay distinción. Eso es una verdad, pero también lo es que Él nos dio unas responsabilidades distintas a los varones y a las mujeres, y que gracias a eso podemos complementarnos y vivir de acuerdo con su voluntad, apuntando hacia hacer esta obra de florecimiento de todo lo que es la administración, mayordomía del mundo, de la naturaleza, de la tecnología, de todo lo que Él nos ha puesto allá enfrente, pero principalmente viviendo el plan y el proyecto que Él tiene para nosotros como familias, que también lo podemos ver en su palabra. No crean que es un gran misterio, está aquí. Y tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios para entender cuál es la voluntad general de Dios, cuál es la voluntad para nosotros como varones, como mujeres, como esposos, como esposas, como hijos, como hijas, como nietos, como nietas, porque también habla de los nietos, y como abuelos, porque también habla de los abuelos, y hay responsabilidades que le pone a todos ellos, que le finca a cada uno de ellos para que puedan llevarlas a cabo y podamos vivir bajo su voluntad. ¿Cómo? Viviendo el diseño de Dios para nuestras vidas. Mujeres, Dios las hizo como humanos extraordinarios. Y a los varones también. Así que seamos extraordinarios juntos y vivamos llevando el diseño de Dios, llevando el mensaje del Evangelio a toda criatura y siendo de testimonio de cómo Dios, todo lo que hizo, lo hizo bueno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos hiciste iguales, pero también diferentes. Ayúdanos a entender esta forma de ser complementarios, que podamos vivirlo para testimonio del mundo, para testimonio dentro de nuestra iglesia, para formación y educación de nuestros hijos, y para que tus planes, Señor, el proyecto tuyo, con respecto de el cuidado del planeta, pero de el avance de tu palabra, de esta generación, de esta descendencia que tú querías para ti, Señor, en la familia, a través de la familia, se lleve a cabo como tú quieres. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.